terminar la segunda carta a Tesalonicenses. ¿La tienen? Bueno. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. 1 al 18. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, gracias por tu palabra, única regla de fe y conducta para tu pueblo. Suplicamos, Señor, que hoy nos ilumines por medio de la exposición fiel de ella. Suple, bendito Espíritu, mis deficiencias para el beneficio de tu pueblo, Señor. Que tu gracia nos acompañe y nos ayude a vivir una vida plena. Ahora que terminamos esta segunda epístola, podamos, como los tesalonicenses, mantenernos firmes, Señor, en medio de toda oposición, y que nuestra motivación se mantenga firme y estable, Señor. Es lo que te pedimos para tu santa gloria, nuestra edificación y la extensión de tu reino mientras tú regresas. Amén. Hermanos queridos, es bueno para nosotros interesarnos por las cosas de la segunda venida del Señor. Esto es muy útil, muy necesario, y produce en nosotros expectativa, produce en nosotros esperanza, nos da valentía frente a la oposición, nos ayuda a ver la vida más allá de la muerte, nos ayuda a ser osados, a ser arrojados cuando tengamos que arriesgarnos por causa de lo bueno. Ustedes saben que una cosa es tener problemas por causa de hacer lo malo. Por ejemplo, si nosotros no pagamos nuestras deudas, nos vamos a meter en problemas por causa de nuestro incumplimiento. Eso no es una prueba, eso es simplemente una consecuencia de nuestras malas decisiones. Si nos casamos, especialmente para los jóvenes va esto, con personas no creyentes, y luego nos lamentamos,
Esto no es algo que Dios nos haya enviado como una maldición. No, solamente es consecuencia de una mala decisión nuestra. En cambio, cuando nosotros hacemos lo correcto, nosotros vamos a encontrar oposición, porque es más fácil hacer lo malo. La mayoría va hacia el mal. Como dijo Cristo, están yendo por el camino ancho, por la puerta espaciosa, que dice en la entrada cielo, salvación, cristianismo, vida eterna. Pero como dice también Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos al principio, pero su final es camino de muerte. Ahí es cuando entonces vamos a encontrar conflictos, oposición, y esto nos va a llevar a replantearnos y muchas veces a cuestionarnos, ¿en verdad es útil lo que estamos haciendo? ¿Vale la pena consagrar nuestra vida para el Señor Jesucristo? ¿En verdad nosotros debemos dedicarnos por completo para Él? ¿Realmente vale la pena basarnos solamente en la palabra de Dios? ¿Realmente esto de qué se trata? ¿Realmente Jesús vendrá por segunda vez? ¿O simplemente es una mitología religiosa basado en un libro antiguo que muchas personas lo han dado por cierto, pero que en realidad no es muy útil para la vida diaria? Estas y más preguntas hicieron los hermanos en Tesalónica, como ya hemos visto. El apóstol Pablo en Hechos 17 va a esa región, era un territorio griego. La gente griega es como la gente de hoy. ¿Se acuerda del fin de semana anterior? Parecía que ya no hubiesen enfermedades, no hubiesen problemas, no hubiese nada. La gente estaba en nuestras ciudades como loca. Detrás de un disfraz, detrás de las caravanas de motos, de carros, bebiendo, practicando toda suerte de vicios por doquier. ¿No lo notó? Había como un ambiente de maldad y la gente como que, oiga, pero volvió el ambiente a la ciudad. Piensen esto. Estas mismas personas eran las que estaban hacía no mucho tiempo lamentándose y preocupándose porque hubo muertos de toda clase, no solo por causa del tema COVID, sino muchos otros. Bueno, así eran los griegos, vivían solamente para el día a día. Comamos y bebamos era uno de sus dichos, que mañana moriremos. O sea, si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata, dijo uno de sus cantantes más famosos. Allá llega el apóstol Pablo a una sinagoga que es un centro de estudios judío que también funcionaba como baños públicos, como plaza de mercado, como escuela para niños en esa época. Y en 3 días de reposo, o sea, durante 3 Shabbats, les explicó con el Antiguo Testamento que Jesucristo, Jesús de Nazaret, es aquella persona de la que hablaban las profecías. Él es el Mesías. Y hubo un grupo de personas que creyó en Jesucristo sin haberlo visto. ¿Qué ocurrió? Hubo una división en esa sinagoga y comenzó la iglesia cristiana en esa ciudad. Pero los que no creyeron no se quedaron quietos. ¿Qué hicieron? Levantaron una persecución contra la iglesia y especialmente contra los predicadores del evangelio. A Pablo lo tuvieron que sacar escondido esa noche porque lo iban a matar. Ellos pensaban que si mataban a Pablo acababan con la iglesia y Pablo se fue. Y gracias a Dios la iglesia no se acabó. Porque la fe no estaba en Pablo, sino en el Dios del que había predicado Pablo. Gracias a Dios. Y esa iglesia persevera, pero con oposición, con dificultad fuera de ella. Tiene muchos enemigos, tiene una cultura muy pecaminosa, muy perversa. La gente está apoyándolos, los está impulsando para que vivan sexualmente como los demás, para que vivan en el placer, en el derroche, simplemente para trabajar, para comer, para vivir como todos y cada uno de los seres humanos sin Cristo. ¿Por qué estudian? Porque necesito graduarme. ¿Para qué? Para conseguir un trabajo. ¿Para qué? Para viajar por el mundo, tomarme fotos y que todo el mundo sepa lo exitoso que soy. Es básicamente el resumen de la vida de una persona hoy. Bueno, el Señor en su misericordia guardó a la iglesia de los problemas de afuera y de los problemas de adentro. ¿Cuáles eran los problemas de adentro? No había doctrina. No tenía mucha doctrina excepto lo que se les enseñó durante 3 semanas. Imagínense, 3
semanas de formación doctrinal. No alcanza uno a formar una iglesia realmente. Eran muy inmaduros, inexpertos en la palabra de Dios. Eso hizo que en medio de la persecución la gente se desanimara. Se desanima, ay no, yo me voy a ir a otro lugar más bonito. Voy a buscar otra religión, otro sitio. Así es, y eso pasa en todos los lugares, en todas las épocas, no se preocupe. No había liderazgo en la iglesia. Otro problema interno. ¿Qué más pasaba en esta iglesia? Hubo personas que, como venían del mundo grecorromano, ellos eran dados a la filosofía. La filosofía no es como se la presentan hoy, como si fuese algo completamente racional. No es cierto. Los filósofos creían en cosas absurdas, como pasa todavía en el día de hoy. Usted no crea que una persona por tener títulos académicos es una persona racional en todos los aspectos de la vida. ¿Ya? Hay filósofos que le tienen miedo a la oscuridad. Hay filósofos que le tienen miedo a la muerte por si acaso hay algo más allá. Y les tengo muchas más historias, pero este no es el punto. La idea es que ellos trajeron eso a la fe cristiana. Pero como no tenían más formación, todavía su mente se iba tras los mitos grecorromanos. Y les conté uno de ellos, cuando se peinaba sus rizos, el famoso dios griego, entonces habían truenos. Así que usted no se sorprenda si en Girón le dicen que apareció un niño por el lado del río. Tírele ropa interior para que encuentre la huaca, la molla donde están enterrados los tesoros indígenas. Hay gente que cree en eso, desde políticos para abajo, así que no se preocupe, es muy antiguo. 3 problemas adentro: inmadurez, desánimo e insensatez. Todavía había falta de claridad frente al pensamiento cristiano. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Nos dice en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 3, que él envía a Timoteo para que esté pendiente de ellos. Versículos 1 al 5 de primera Tesalonicenses 3. Él envía esta carta para animarles, o sea, para recordarles que sigue orando por ellos, que ellos están en el corazón de él todavía, también para adoctrinarles. Es decir, les enseñan los asuntos más importantes, recordándole que el ministerio de Pablo no es, como decían los opositores, que Pablo lo que quería era plata de ellos, lo que quería era manipularlos, oprimirlos, etcétera, etcétera. No, Pablo dice, ustedes saben, yo lo hice como un padre. Cuando les enseñé, lo hice como una madre, lo hice como un esclavo, como un administrador, pero también lo hice como un heraldo, como un representante del Rey de Reyes. Él usa esas 4 figuras que ya vimos. Él habla de la forma como los evangelizó, cómo les habló el evangelio, no solo con palabras, sino también con poder del Espíritu de Dios, pues Dios lo respaldó de manera portentosa, maravillosa, a tal punto que las personas en Tesalónica que creyeron en Cristo recibieron la palabra como si fuera exactamente dicha por el mismo Jesucristo, lo cual en efecto es cierto. Cuando se recibe a un predicador fiel de la palabra de Dios, es como si estuviese recibiendo el mismo Dios. Cuando Cristo envió a sus discípulos, Mateo 10 y Lucas 10, nos dice que Él les prometió: si alguno lo recibe a ustedes, por mi causa, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, dice Jesús, recibe al que me envió. Fíjense, en la cadena, Dios el Padre envía a Dios el Hijo escoge a los apóstoles para que vayan y prediquen. Y quienes reciben a los apóstoles, reciben a aquel que los envió. Dios el Hijo, Dios el Padre. Y hoy, ¿cómo funciona? Se le añade el siguiente eslabón. Y es que nosotros los que creemos la palabra apostólica, Juan 17 en la oración de Jesús, que pide: Señor, no solamente oro por estos que creyeron en mí, sino los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. ¿Quiénes son? Ustedes y yo. ¿Notan la cadena? Así que si recibimos la palabra apostólica del Nuevo Testamento como palabra de Dios, estamos recibiendo al apóstol Pablo, y si recibimos a Pablo, recibimos a Cristo que nos dio, y si recibimos a Cristo que nos dio, recibimos al Padre. ¿Cómo sabemos que esa cadena no se rompe? Por el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué ocurre? Pablo termina en 1 Tesalonicenses hablándoles a ellos de la importancia
de ver que en el día final Dios juzgará a aquellos que los afligen a ellos. O sea, Dios se acuerda de esas cosas. Así como juzgó a los israelitas incrédulos. Pues probablemente para el 70, no se sabe exactamente cuándo es esta carta, lo más seguro es que es antes del año 70 después de Cristo, pero ya había una sentencia de juicio para ellos. ¿Se acuerdan cuando Jesús sale del templo y los discípulos le dicen, mira maestro? ¿Se acuerdan? Jesús dice, ve, todo esto no quedará piedra sobre piedra. Y ahí viene el sermón de Mateo 24, donde guerras, pestes, todo esto. Se refiere a la destrucción de Jerusalén, que anticipa la destrucción final, cuando venga Jesucristo a juzgar al mundo entero. ¿Ya? Y eso en efecto ocurre, y aquí Pablo vuelve a hablar de esto, porque los judíos fueron juzgados por Dios por rechazar a su Mesías. Así serán juzgados los de Tesalónica, incrédulos que se oponen a la iglesia, y también los enemigos de la iglesia de Cristo de todas las épocas y lugares. Entonces, por ese motivo, no nos desanimemos. Además, Dios a través de eso nos está puliendo. Ahí en el capítulo 4 se habla de cómo es que debemos vivir. Debemos vivir creciendo. Creciendo en amor, creciendo en santificación. Se nos dice que nos apartemos de la inmoralidad sexual del mundo de entonces. La gente piensa, ¿cómo la juventud está corrompida hoy? No se imagina cómo era Grecia, Roma, los platos, por ejemplo, las vajillas. Todos saben que es una vajilla, ¿cierto? Bueno, en las vajillas de la gente rica en esos países, en esa época, en el siglo I, habían escenas eróticas explícitas ahí dibujadas. O sea, para ellos ya la sexualidad no era algo íntimo, ya era algo público. Habían perdido el pudor, eran impúdicos. En Judas se nos dice que la impudicia fue el punto en el que Dios dijo no más con aquellas ciudades como Sodoma y Gomorra. Hay ciudades donde usted no puede ir porque lamentablemente las mujeres no se visten, se desvisten para salir a la calle. Increíble. Hay playas a las que no se puede ir. Hay centros comerciales a las cuales es complicadísimo ir. Usted, si tiene marido, llevar a su esposo por allá, se va a escandalizar. Hay muchos lugares donde es complicadísimo no toparse con una inmoralidad muy explícita. Piensa en los parques de Girón. Usted puede salir a un parque con los niños. ¿Qué espectáculo se va a encontrar? Drogas, inmoralidad, peligro, ¿cierto? Bueno, no es diferente la sociedad de aquel tiempo con la de hoy. Esto es una señal de los tiempos. Y Pablo dice, ustedes fueron llamados a ser diferentes a eso, apartarse de eso, y esa es la palabra santificación. También tienen que aprender a amarse unos a otros. Y finalmente, no se desanimen por los que ya han muerto, porque el Señor los tiene en su seno. Él los cuida, Él los sostiene. El capítulo 5 termina mostrando cómo es que hay un contraste entre los creyentes y los no creyentes, la luz y las tinieblas. Vimos eso, y de ahí pasa a darles principios para organizar la iglesia, que estaba todavía muy infantil. Ahí pasamos a segunda a los Tesalonicenses, que es escrita tiempo después, para tratar un tema particular, y era la segunda venida. ¿Por qué? Porque a la gente le quedó sonando lo del día final. Y entonces unos estaban reunidos esperando que Jesús apareciera. Y otros, que va, eso no es cierto. Todos los años viene y nada que viene. Y que viene y no viene. No creo en eso. Pedro en su segunda carta, capítulo 2 y 3, dice que las personas en su época decían, desde el tiempo antiguo se ha dicho que vendrá y no ha venido. Estos ignoran voluntariamente. O sea, no creen porque no quieren creer. Así que no nos sorprendamos, porque también es señal de los incrédulos. Y en el capítulo 1 de segunda Tesalonicenses se trata de esa situación, el día del juicio. ¿Por qué se repite tanto esto? Recuerden, porque ellos están siendo perseguidos tremendamente.
y ellos no tenían posibilidad de ir a apelar al gobierno romano. La iglesia cristiana no tenía tal cosa como una personería jurídica, como llaman hoy, no tenía un reconocimiento legal, lo cual apareció fue 300 años después. 313 después de Cristo, el emperador Constantino publicó su famoso edicto de tolerancia para los cristianos. O sea, durante siglos los cristianos eran lo mismo que delincuentes. ¿Cómo perseveraron? Bueno, hay que estudiar más eso. En el capítulo 2, entonces, Pablo nos amplía un poco el asunto y nos da algunas instrucciones para que no seamos engañados. Los primeros versículos enfatizan no, 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 no. ¿Por qué? Porque sí, estaban muy dados a ser atrapados. Nada más fíjense en nuestros días cuántos dijeron la vacuna es la señal del anticristo. ¿Cierto? Y el anticristo no ha aparecido, según ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, porque muchas personas que van detrás de eso son personas no adoctrinadas, como los de Tesalónica. No tienen doctrina. Pablo no estuvo mucho tiempo, por eso fueron fácilmente seducibles. Y ahí entonces Pablo nos explica hasta el versículo 10 y 12 que los que son atrapados por el error son los que no creyeron la verdad. Usted en algo va a creer, o en la mentira o en la verdad, pero en algo va a creer. Si usted rechaza la verdad, se va a quedar creyendo la mentira. Es ineludible, inevitable. Mientras tanto, los creyentes de Tesalónica en este caso, y por extensión también para nosotros, los que creemos el mismo evangelio que ellos creyeron, fuimos escogidos desde el principio para salvación. Ahí el principio no es el principio de la fundación de la iglesia, sino el principio de los tiempos en el plan eterno de Dios el Padre. Dios planeó enviar a Jesucristo a morir por los pecados de un pueblo, y ahí estaban sus nombres y el mío. Bendito el Señor. Así que esto simplemente es temporal, es un pequeño lapso de tiempo frente a los siglos y el plan del eterno Dios. Así debemos ver nuestra vida, no como un accidente, no, como una pequeña pieza para seguir con la idea de la cadena, un pequeño eslabón de una cadena muchísimo más amplia. No tenemos la facultad de ver hacia el pasado ni ver hacia el futuro, solamente vivir en este presente corto. Bueno, necesitamos entonces darle gracias a Dios porque Él nos ha escogido. Y mientras tanto, ahora sí, el capítulo 3 que vamos a desarrollar en los próximos minutos tiene aquí 4 partes. La primera, el apóstol del 1 al 3 nos dice que no hay más que hacer, enviarle más cartas. ¿Qué va a hacer? No, tiene que confiar en que la palabra de Dios continúa haciendo el trabajo en ellos. Versículo 1, por lo demás, hermanos. Fíjense que Pablo no se presenta como superior a ellos, hermanos, aunque es apóstol. Todos estamos perseverando en la misma fe, incluyendo a Pablo. Pablo dentro de no mucho tiempo va a ser decapitado. Así que, ¿cómo iba a perseverar la iglesia si Pablo ya lo habían hecho tiempo atrás? Piensen en eso. Cuando usted no esté, sus hijos van a seguir caminando en el Señor. ¿Qué necesita? Versículo 1. Orad por nosotros, por los predicadores, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En otras palabras, ore por Pablo, le está diciendo Pablo a la iglesia, pero también nosotros, plural. Pablo no va a estar, pero ya conocían a Timoteo. Hay otros pastores. Yo oro para que un día, si yo no estoy mucho tiempo con mis hijos, hayan otros pastores fieles para que encaminen a mi familia, a los hermanos a los que les he enseñado la palabra y que les enseñen el mismo evangelio que yo les enseñé. Yo no estoy celoso aquí, cuidadito usted conmigo porque me deja. No voy para otra iglesia, que Dios lo bendiga. ¿Qué clase de iglesia es? Predica el evangelio, vaya, muy bien, hasta lo llevo. Le doy para el transporte si quiere. Y le pregunto, ¿cómo le fue? ¿Sí? ¿Se siente a gusto? ¿Está perseverando en el Señor? ¿Por qué? Hermanos, porque ya hemos aprendido en otras ocasiones que el Señor dio muchos pastores a su iglesia. Y debemos gozarnos cuando hay una nueva iglesia que se establece, que crece, que avanza y que surgen nuevos
obreros, incluso una nueva generación, gente más joven. ¡Qué bueno esto! ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos pidiendo, que la palabra del Señor corra y no los predicadores, sino la predicación del Evangelio sea glorificada. ¿Ve la diferencia? ¿Y qué más? Así como lo fue entre ustedes. O sea, ellos creyeron la palabra y permanecieron en la palabra. Pero también Pablo ora para que seamos librados de hombres perversos y malos y nos da una advertencia. No es de todo la fe. ¿Se nota cómo les advierte constantemente? Porque eran inmaduros. Hermanos, no todos los pastores son realmente pastores. Yo no creo que... Bueno, sí, debo repetirse. Yo. Ay, el hermanito tal. ¿De verdad es hermano? ¿En dónde se congrega? ¿Miembro de qué iglesia? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Quién lo recomienda a usted? Le voy a contar. Ah, bueno. Un cristiano así como medio, ¿cierto? Pues nosotros tenemos que aprender ese tipo de cosas. Tal vez usted ha visto las noticias, lamentablemente en Girón, salen muchas. Pastor violó, pastor abusó, pastor estafó. Claro, los periódicos están felices de esas noticias para desacreditar el Evangelio, ¿no es verdad? Pero el problema es, ya desde otro punto de vista, ¿por qué le llaman pastor a ese sujeto? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo recomendó? ¿Quién lo preparó? ¿Quién lo supervisó? ¿Por qué la gente sigue un individuo así? La gente no sabe, ignorante. Querido, aprendamos nosotros que no es de todos la fe. No es de todo el que dice iglesia tal, entonces es iglesia. No. Hay una iglesia que se llama Santa Iglesia Cristiana y usted dice, wow, sí, pero sigue diciendo gnóstica universal. O sea, creen que Jesús es una de las muchas reencarnaciones del Espíritu de Dios. Y el último, Samael Weor, en los 60s, en Bogotá. Imagínense. Eso, grupos gnósticos en Girona hay muchísimos. Tal vez usted no sabía, pero le cuento, en su propio pueblo, en su propia ciudad. Pero dice ser cristianos y usan la Biblia y también rezan velones. ¿Sí? Le traigo a su pareja en 3 días, de rodillas, se lo traigo. Y le doy tome de este amansaguapos, este bebedizo y se lo traigo. Todas estas cosas nos recuerdan a nosotros que no es de todo la fe, pero Pablo pone la esperanza en ¿quién? En Dios, que es fiel. Fiel es el Señor, quien los afirmará y guardará del mal. Así que Pablo en la primera parte, cerrando la carta, dice que el Señor va a guardar a su iglesia ¿cómo? Por medio de la predicación fiel, que es lo que nunca debe faltar en la iglesia. Predicación, instrucción de la palabra de Dios. Pueden faltar las sillas, puede faltar muchas veces la cena del Señor, pueden faltar las ofrendas, la música, pueden faltar hasta los pastores, pero que nunca falte la palabra de Dios. Que ustedes como miembros de la iglesia exijan, oren, inviertan, que todas las actividades de esta iglesia y de todas las actividades que planifiquen hacia el futuro estén apuntando a una necesidad. ¿Cuál es? La predicación de la palabra de Dios, la instrucción bíblica. Si usted empieza como a cansarse, hay tanta Biblia, tanto estudio, el problema está en usted, que ya no apetece la palabra de Dios, ya no la anhela. Pedro nos dice, primera carta 2, del 1 al 3, desead como niños. Acuérdese cómo se despiertan ahorita estos muchachitos, como niños recién nacidos en la leche espiritual de la palabra. Debemos ser siempre así, deseosos de la predicación, de la instrucción bíblica. Número 1, nos dice Pablo aquí, Dios se va a encargar de cuidar a su iglesia a través de otros pastores que predicarán fielmente, advirtiéndoles que no todos predican fielmente a Cristo. Segunda parte, Pablo dice aquí que él tiene confianza en la iglesia, pero a la luz del Señor. Una iglesia joven, una iglesia a la cual él no pudo adoctrinar mucho tiempo, pero confía que el Señor va a permitirles que ellos permanezcan. Fíjense en qué hacéis. Pablo había recibido información de Timoteo, ¿recuerdan? Y Timoteo les dice, esta iglesia, hermano, permanece a lo que usted les enseñó. Fieles.
Bueno, entonces ustedes van a seguir haciendo aquello que ya les mandamos. Y aquí va una promesa que se repite. En el 3 es una promesa. Dios los afirmará y los guardará del mal, en este caso, malos predicadores falsos. Y en el versículo 5, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Ahora esta segunda promesa va encaminada hacia lo bueno. O sea, el mismo Dios que los va a guardar del mal es el mismo Dios que los va a guardar en lo bueno, haciendo lo correcto. Señor, guárdame de la falsa doctrina. Para usted que ora así, y está bien que ore así, le digo que Dios promete cuidarlo a usted y a mí de la falsa doctrina mientras estemos estudiando, conociendo la sana doctrina. ¿Entienden? Pero si usted deja de estudiar la sana doctrina y empieza a escuchar falsa doctrina, le ocurre como una hermana que lleva años con nosotros, como 20 años casi. Y empezó a ver un programa de televisión y la gracia, ¡ay, qué bonito! La gracia, y le empezó a gustar la gracia cuando empezó a darse cuenta que al que estaba predicando la gracia le decían papá, todo le decían papá. Y luego siguió viendo Telegracia, se llama ese canal, y cuando vio los himnos, las alabanzas eran dirigidas al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor decía a la gente, y él también, que él era Jesús. Estaba viendo Creciendo en Gracia y no sabía, eso es una secta si usted no sabe. Así que no todo el que hable de gracia, gracia, gracia. Y ahí volvió a la iglesia después de 6 meses que no había vuelto. Oye, imagínese lo que le pasó y estaba confundida. Ah, bueno. ¿Y qué pasó durante todo este tiempo que ha hecho? Sí, usted tiene razón. Ya saben. Tercera parte, Pablo va a hablarnos de un problema que surgió en la iglesia debido a la obsesión con el futuro. El futuro es bueno saberlo, pero también una advertencia es que no podemos saberlo todo. Cuando estaba soltero yo no sabía sino que me iba a casar. Yo estaba seguro que no tenía el don de continencia sino el de incontinencia, pero no sabía con quién. Ya sabía que había nacido, pero no sabía dónde estaba ni cómo nos íbamos a conocer y lo demás. Y recuerdo una vez que fui a donde un líder, un pastor, venga, usted puede orientarme porque tengo muchas dudas al respecto, y me dijo, pídale señales a Dios. Pues qué señal, pues mujer, que sea cristiana, que me quiera a mí, sí, no tengo mucho, solamente amor, pan y agua, y muchos sueños, ilusiones, y mucha Biblia para enseñar, etcétera, etcétera. Pero no sabía. Y él me estaba enseñando mal porque me estaba pidiendo y que ya esto y lo otro. Falso, Dios no nos va a decir ese tipo de cosas. Yo era obsesionado con el futuro. Gracias a Dios, leyendo encontré un versículo de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas sí son para nosotros y nuestros hijos. Dios no me va a demandar a mí lo que Él no reveló. Por ejemplo, Dios nos reveló quién tiene el 666. Dios nos reveló eso. Dios nos dejó el misterio. Dios nos reveló cuándo va a venir, en qué fecha. Dios no dijo esas cosas, por lo tanto, no dediquemos tiempo a eso. Es una pérdida de tiempo. ¿Y cómo será? ¿Y qué tal? Cuando usted empiece así, ¿y qué pasa si yo no salgo hoy a vender? Otra señora de la iglesia, en otro lugar. ¿Y si yo no salgo a vender las arepas, será que se venden o no se venden? Yo le dije, vengo de parte de Dios a decirle que no se van a vender. ¿Y usted por qué tiene la seguridad? Pues porque si usted no sale, la gente no va a saber que usted hizo las arepas y las tiene listas. Así somos. Así que si usted tiene la tendencia a ser muy místico, a ser muy meticuloso, ¿qué pasaría si yo y esto y lo otro? Recuerde, les ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo. Fíjense, hermanos, o sea, pueden haber cristianos así, que anden desordenadamente. La palabra significa que se perdió, se fue el camino. El camino es seguir creciendo en la fe, en el amor y en la esperanza, como ya vimos. Si usted no está en ese camino de ser más parecido a Cristo, ser más productivo, más benéfico para los demás hermanos, entonces usted está perdiendo el tiempo, está siendo improductivo.
Tengan cuidado, hermanos, y apártense de todo hermano que no ande según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Este es el enunciado, luego pasa a decirnos cómo debe resolverse el problema de las personas, escuche, ociosas en la iglesia. ¿Qué es la ociosidad aquí? No es las personas que no hacen nada, no, sino son las personas que se dedican a hacer cosas improductivas para la causa de Cristo. ¿Cómo? Escúcheme bien. Una vez estábamos en un sitio y me contaron la historia de un hombre que trabaja bastante y que se ganaba, creo que eran $2,000 o $3,000 mensuales. O sea, eso es bastante dinero. Pero luego me contaron en qué. Era gamer. ¿Saben qué es eso? Jugador. Ahí en el computador. A cualquier hora él estaba ahí, comía ahí, todo ahí y tal. Hasta que un día su compañera sentimental, madre de su hijo, le dijo, pues como esa es su vida, chao, chao, adiós. Y lo dejó. Y él, ahorita voy, espere que suba aquí el score, el registro, y ya casi, sí, demasiado tarde. Volvió, ahora sí, a la iglesia, pero si yo todo el día estaba trabajando por ella. Escúcheme, ¿en qué beneficia ser un gamer en el reino de los cielos? Ya la persona empieza a luchar, no, pues en los diezmos, yo voy a ayudar a muchas. ¿Realmente eso es un trabajo? La gente piensa que un trabajo es solamente algo que produce dinero. No, porque está la prostitución, está el secuestro, está el narcotráfico, la venta de órganos y muchas clases de actividades muy rentables, pero que no son muy edificantes para las demás personas. Ahora pensemos en un hermano, en un creyente. Normalmente nosotros medimos el éxito de nuestra actividad en términos financieros. Ese es un problema de los griegos, materialismo se llama. ¿No se ha dado cuenta? La gente quebrada por causa del desplome de la economía, otra vez la tasa la subió el Banco de la República. Si usted no entiende cómo funciona la vida, le tengo noticias. Le están ofreciendo en estos días préstamos. ¿Por qué? Porque ellos quieren recuperar la plata y quieren atraparlo a usted, porque viene diciembre y día sin IVA se lo quitan, pero se lo cobran por otro lado triplicado, quintuplicado. Ese es el negocio, socio. Nadie da en este mundo nada, nada es gratis excepto la salvación, y le costó a Cristo todo. Pero la gente está bebiendo en motos, gastando gasolina todo el día, dando vueltas. ¿Qué? ¿De dónde sale eso? Como dicen nuestros dichos, el vivo vive el bobo, y el bobo de los papás. Claro que sí. Un cristiano aquí no puede ser una persona que pierda su tiempo. Piense hoy en la tentación tan abrumadora de las redes sociales. El telefonito es una esclavitud para el creyente. Tengo miles, ya no cientos, miles de historias de personas con capacidades increíbles, perdiendo el tiempo, con cuentas en todas las redes sociales habidas y por haber. Conocí uno en un lugar del universo y me escribía por una y por otra y por otra. Yo le dije, mire hermano, yo no tengo tiempo para contestarle a usted, yo tengo una vida fuera del teléfono. Y además, gracias porque me sirvió mucho. Voy a cerrar esta cuenta y solamente me quedé con una cuenta. Y con horario, de esta hora a esta hora, si no, no lo puedo atender. Ya, ¿por qué? Yo no soy un influencer ni nada de estas cosas. Pablo dice aquí, versículo 7, vosotros mismos sabéis de qué manera deben imitarnos. Él se pone como ejemplo. Pablo era un teólogo, filósofo, y ya vimos todas las capacidades que tenía este hombre. ¿Por qué? Porque aprovechó su vida en la juventud. Y estaba en la segunda etapa de su vida, que es la vida de ser productivo, de invertir para otra generación. Piense en nuestros abuelos. Piense en las personas hoy que están camino para hacer una carga para su familia. No prepararon su vejez. ¿Ha pensado en ese tipo de personas? Piense en la cantidad de personas que vivieron buscando trabajo. El problema no es que no consigan trabajo, sino porque nunca les gusta trabajar y quieren entrar de jefes. Sea usted su propio jefe.
¿Sí? Trabaja y maneje su horario. El problema es orgullo, falta de sujeción, de disciplina. Quiere ganársela fácil. Espere tantico. Esos son los que cuando aparece el político de turno que le promete que le va a regalar tal y cual cosa, ahí sale corriendo a votar por él. Ahora este año que viene son las elecciones y va a ver la mayoría de la gente, él me va a regalar casa. ¿Que me va a regalar qué? Pero son tan insensatos que piensan que el político regala. No hay nada más caro que cuando el gobierno le da algo a alguien. ¡Carísimo! Haga la cuenta por qué se demoran tanto los famosos rellenos. Otra vez empezó el problema con el Carrasco, ¿vio? Ese es un ejemplo. Otra vez y que sí, que no, y que sí, que no, y siguen en eso. ¿Por qué? Por el negocio redondo que hay ahí. Miles de millones de pesos. Entonces, Pablo dice, ustedes saben de qué manera deben imitarnos. Pablo les recuerda cómo fue. Nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. Pablo no era una persona indisciplinada. Pablo fue el día del Señor, en este caso el reposo, el Shabbat judío, a enseñarles porque para eso era ese día. Mientras los demás, ¿qué hacía? ¿Trabajaba? Hay personas que me dicen, ya estoy evangelizando a mi compañero de trabajo. ¿Y cómo hace usted para evangelizarlo? Todo el día en la oficina estoy hablándole la palabra. Hermano, qué vergüenza, mal testimonio. ¿Usted lo contrataron de pastor en la oficina? ¿O lo contrataron de contestador o de aseador o no sé? La mejor forma de evangelizarlo es cumpliendo con su trabajo y después, ahí sí, creando un vínculo por causa de su excelencia en el trabajo. Yo sé que esto para muchos, ¿cómo es posible? Sí, es posible, es mejor así. Hermanos, Pablo dice, nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie. ¿Sabe qué es comer de balde? Esperar que otros le regalen. Mire el grueso de nuestra población. Salgo ahorita para la casa, ¿me puede colaborar? Pero usted con ese cuerpo más saludable que yo y pidiéndome por Dios. No. Dele una persona a usted una vez y si le viene la segunda vez, siéntelo. Y dígale, le voy a enseñar el consejo toda su vida y seguro nunca más me va a volver a pedir. Dios le ha dado capacidades, talentos y un tiempo en esta vida corto para que usted produzca. Dios todo el día le da aire, le da salud, le da esposa, hijos. Trabaje, esfuércese. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador. Juan capítulo 5. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús no era una especie de monje meditando allá como los budistas, esperando que la gente les traiga la comida gratis. Así es el budismo. Jesús trabajaba. Jesús no andaba mendigándole a las personas. Y escúcheme bien, si alguien que usted conozca dice que es un pastor o que quiere ser un pastor y es flojo, perezoso y piensa que ser pastor es trabajar un ratico el domingo, ese no está caminando según el ejemplo de los apóstoles del Señor Jesucristo. Los falsos apóstoles son esos que se paran y hablan cualquier cantidad de sandeces. Se nota que no tienen ni siquiera conocimiento de la Biblia, flojos y perezosos, y la gente los sostiene financieramente. De esos hay muchos aquí. No, hermanos, no. Aquí se nos dice, no comimos de balde el pan de nadie. No, cuando usted ve a sus familiares que llevan la plata donde esos individuos, pregúntele, ¿cuánto le cuesta a usted producir eso para ir a llevarle? Y ese individuo se le nota la pereza. Un pastor, amigo, esclavo de redes sociales, peleando en Facebook con el uno y con el otro. Yo le dije, hermano, ¿usted le pagan para eso? ¿No le da vergüenza? ¿Usted tiene un salario para eso? Uy, hermano, es que estoy haciendo la obra. ¿Ah, sí? Claro, quiero escucharlo este domingo. ¿Con qué va a salir? Memes, anécdotas, frasecitas de Facebook. En eso se la pasaba el sujeto este. Pobre iglesia, atada y esclavizada y enceguecida, sosteniendo a un ocioso en el púlpito. Nunca permite usted un pastor ocioso, perezoso. Gracias a Dios por mi esposa, que es súper disciplinada y súper exigente y que me recuerda que yo tengo el privilegio de trabajar en las cosas del Señor, pero eso no significa que yo debo ser relajado. Voy a ir allí porque ya pagan mejor, como algunos ministros fraudulentos. No comer de balde el pan de nadie.
Cuando las personas no querían sembrar, apoyar financieramente en el reino, Pablo empezó a lanzar rayos y centellas y juicio contra los que no ofrendaban. Se puso a trabajar con sus propias manos, dice aquí. Nosotros trabajamos con afán y fatiga día y noche. Qué tremendo texto, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con la segunda venida? Bastante. ¿No vieron? Y se lo cuento por quinta vez. Se lo he contado 4, esta es la quinta. El rapto, viene. El único que raptaron fue al pastor con el dinero de todos los hermanos allá en la costa. El único fue raptado el pastor. Ay, no. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Si ustedes conocen a un hermano que siempre llega a visitar a la hora del almuerzo, el primer día bienvenido, la segunda otra vez. No les conté, les voy a contar una historia. Nosotros tuvimos un indigente en la iglesia y el único indigente gordo que he conocido en mi vida. Era indigente, vivía en la calle y siempre llegaba a la hora de la comida. Entonces, como ya tengo experiencia, yo le dije, cuénteme su semana. ¿Usted a qué se dedica? Y me empezó a echar la historia. Yo los escucho. Ahora escúcheme a mí. Le voy a dar esto, le di ropa, lo bañamos, le dije, busque trabajo. Es que no hay trabajo, sí hay mucho trabajo. Su trabajo es buscar trabajo. Así que empiece usted con su devocional. Nos vemos a tal hora, en tal lugar, en un parque. Todos los días iba yo, fue el primer día y nunca más volvió a hacer el devocional. Voy a enseñarle cómo empezar el día con Dios y luego vamos a buscar trabajo. ¿Qué pasó? Cuando empecé a averiguar, el lunes en la mañana iba a una casa para el desayuno, lunes a mediodía a la otra, y así sucesivamente. El único indigente gordo que he conocido hasta el día de hoy. Hermanos, le van a decir falto de misericordia y tal, pero el cristianismo no es socialismo. El socialismo es una filosofía del demonio que le enseña a la gente que hay que quitarle a los que trabajan para darle a los que no trabajan. Lamentablemente tenemos miles y millones de personas esclavizadas con eso, pensando que Jesús vino a traer eso. Juan capítulo 6, Jesús le multiplicó los panes y los peces y luego les dijo, ¿quieren más? Sí, vaya, trabajen. Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo era para mostrar que Él era el pan de vida eterna, no para enseñar la vagancia. No, hay muchos cristianos vagos y perezosos que traen deshonra al nombre de Cristo. Así que no estemos esperando que venga el predicador o el milagrito para prosperar. No, hay que esforzarnos, hay que ahorrar, hay que guardar un poquito para mañana. Ahora viene ese tiempo en el que la gente se va a enloquecer a gastarse lo que no tiene. No, nosotros no vivimos de eso. Enséñenle a sus hijos. Un hombre no cristiano dice que lo que más le impactó en la vida de su papá fue que, siendo extranjeros en un país del cual no sabían ni el idioma, los agarró y les dijo, traigan una libreta, hijos, un papelito, mire, una T, debe haber, usted si gasta más de lo que recibe, va a estar en problemas toda la vida. Tenía 5 años, dijo, aprendí que el dinero no es para gastarse, sino para invertirse. Se llama Carlos Slim. ¿Sabe quién es él? Averigüen. Exacto. Cuando usted tenga claro, cuando vea internet y todo eso, es ese señor que el papá le enseñó a trabajar de forzarse. Así que usted no le crea ese cuento que mi hijo no consigue. No es cierto, no es verdad. Y nunca permita que, pastor, y estoy orando y que me caiga del cielo. A trabajar, compadre. Vamos, yo lo acompaño. Bendito el Señor. Versículo 10. Porque cuando estábamos con vosotros les ordenábamos esto. ¿Seguro no quiere trabajar? Tampoco coman. Nunca usen las finanzas de la iglesia para sostener vagos. Ay, pobrecito esa señora. Sí, pero tiene para estar bien arreglada. Yo recuerdo otra señora que llegaba ya a la iglesia. Ay, colabórenme. Pero usted tiene el francés. Pero usted tiene alisado el cabello. Cuénteme. Tiene tanta hambre, ¿por qué no vende la plancha? Le dije yo el cabello. Ay, ¿usted por qué dice eso? Ay, qué pastor tan grosero. No, lo hice por amor a ella y a sus críos, a sus pequeños niños. No, les está enseñando a mendigar. Anote esta promesa, Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su generación que mendigue pan. Gracias a Dios, la Biblia nos enseña a trabajar, la Biblia no nos enseña a pedir. ¿Te has leído eso?
Nunca la Biblia enseña a un cristiano a ir a pedir a otro, sino a Dios. Y a usted que se esfuerce, dice Efesios 4:28, trabaje. Si usted antes robaba, ¿para qué? Para que tenga con qué compartir al que tiene realmente necesidad. Hay mucho que estudiar sobre eso. Le recomiendo 1 Timoteo 5. Ahí dice 5 características de una persona verdaderamente necesitada para ayudar. Si no cumple con esos requisitos, es un vago, desordenado, flojo o floja, y no le vamos a ayudar, sino llamándole el arrepentimiento. Dice acá, versículo 11, porque oímos de algunos de entre ustedes que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Si usted no está trabajando, usted está trabajando. Si no está trabajando en lo suyo, empieza a trabajar en entorpecer la vida de otros. Escúcheme, si usted termina ama de casa, usted ya con los años ya tiene experiencia para hacer las cosas y solucionar rapidito. De memoria lo hace. Y mire, me quedó toda la tarde libre. No, señor, usted no tiene ni un momento libre. Si usted se pone a darle tiempo al tiempo, va a terminar pecando. Anticípese esta semana, dígale, Señor, me está sobrando esta tarde, ¿por qué no aprendo un nuevo idioma? ¿Ya? Los hijos ya crecieron, ya no me demandan tanto tiempo, puedo aprenderme los libros de la Biblia en orden, puedo aprender una alabanza, puedo evangelizar a esta vecina, puedo hacer esto, puedo preparar lo de la ropa, puedo hacer lo otro, o sea, miles de cosas. Nuestro tiempo debemos aprovecharlo muchísimo, porque nuestro tiempo no se recupera jamás. Yo doy gracias a Dios que estudié todo lo que tuve que estudiar antes de casarme. Ya no me queda tiempo sino para enseñarle a ella todo el día. Y ya no tengo tiempo para estudiar tanto como antes. Ahora me toca estudiarla a ella para saberle enseñar la palabra de Dios. Y a los niños todavía menos tiempo le queda a uno, ¿cierto? Sí, ¿qué hubo? Vamos a salir. No tengo tiempo, realmente no tengo tiempo. Claro, le dicen a una persona soltera de 40 años, sin mujer y sin hijos, y se la pasa de fiesta en fiesta, así vendrá tu pobreza como caminante, Proverbios. O sea, va a estar esperando que le llegue el mal, le va a llegar el mal. Hermanos, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo dice, trabajen esforzadamente, no sean flojos. No estén esperando reunidos aquí en ayuno todos los días, esperando, ay, ¿cuál hermano me va a dar hoy para el mercado? ¿Cómo? No. Ay, ¿quién me va a sembrar? Le va a sembrar una palabra de prosperidad profética. Sí, trabaje bastante fuerte, dice Pablo. Y ustedes no se cansen de hacer el bien. Hermanos, hay trabajos más rentables y otros menos rentables. Es así funciona el universo. Pero aprenda que el que prospera más no es la persona que recibe más. Es la persona que aprende a usar lo que tiene. Hay gente que se gana 50 millones y gasta 60. Hay un hermano de la iglesia que trabaja en un banco gestionando los préstamos de libranzas, y siempre me dice, increíble cómo gente que se gasta 60 millones en un mes y no tiene nada, porque va a pedir un préstamo para pagar otro préstamo, pagar el otro préstamo y aumentar. ¿Cómo es posible? Tarjeta de crédito. Ya saben, le dan unas tarjetas de crédito, como pasó con la Polar. ¿Se acuerda de la Polar? Llegó la Polar a Bucaramanga, un almacén. ¿Qué hizo? Repartió tarjetas de crédito y la gente las usó todas y ya no tenía cómo sostenerse, le tocó y se quebró. Finalmente, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señálenlo. O sea, sepárenlo con mucho cariño y amor pastoral. Dígale, hermano, usted con todo ese cuerpo y usted no trabaja. Hermanita, usted con todo ese tiempo libre, dándole al WhatsApp todo el día, compartiendo noticias proféticas y el COVID, y que no usen esto, debería más bien ponerse a vender, no sé, empanadas por WhatsApp o algo. Le daría más para pagar sus deudas, hermano. Un día yo le dije eso a la esposa de un profeta. Asumí que era hermana, ¿no? Le dije, bueno, si usted es una hermana, ¿por qué no usa ese WhatsApp más bien para vender postres o otra cosa? En vez de estar enviando mensajes proféticos de los últimos tiempos.
Ella vivía debiéndole a todo el mundo con el marido, porque Dios los había llamado a ser pastores y ellos no iban a trabajar en los negocios de la vida, decía. No, vagancia se llama eso, vivir desordenadamente. No se junten con él para que se avergüence. O sea, colóquenlo en una disciplina, pero no lo tengan por no creyente, porque hay creyentes que son vagos y flojos. Enseñémosle a trabajar. Pero para eso se espera que los pastores sean esforzados. Si el pastor es flojo, y pues no se puede, ¿cierto? Muy bien. Finalmente, termina la bendición pastoral. Y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. ¿Cómo les va a dar la paz? Si ellos se mantienen ordenadamente en la palabra de Dios. Pablo dice, el Señor sea con ustedes, hermanos. ¿Cómo el Señor va a estar con ustedes? Si se mantienen ustedes en la palabra del Señor. Esta salutación es de mi propia mano, Pablo. Es el signo de mi carta, posiblemente sea el tipo de escritura de Pablo del que está hablando aquí. ¿Con qué termina? Con la gracia de Dios. ¿Cómo empezó la carta? Con la gracia de Dios. Y termina con la gracia de Dios. Conclusión de toda esta carta que hemos estudiado, hermanos. La gracia de Dios consiste en que Dios nos ha dado un Salvador que trabajó toda su vida en esta tierra para garantizar nuestra salvación, por lo cual no debemos trabajar. Ella trabajó en nuestro lugar. Pero ahora que fuimos salvos, se nos dice que debemos trabajar con temor y temblor en nuestra salvación. Eso es lo que en teología se llama la santificación. Dios ya nos salvó, somos salvos una vez y para siempre. Ahora dediquémonos a dar los frutos de esa salvación. El fruto que aparece en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, es un proceso, y eso demandará toda nuestra vida. Así que la iglesia de Tesalónica iba a necesitar no solamente esto, sino también otras cartas, como Colosas. La carta a los colosenses dice, pasen esa carta también por allá, lo cual nos enseña que necesitamos seguir creciendo, adoctrinándonos y viviendo para el Señor. Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos hacer un repaso breve de la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses. Hay mucho que explicar, pero te pedimos por favor que nos perdones a todos por ser ociosos. Todos tenemos actividades en las que se nos va el tiempo, el dinero, la atención y la fuerza. Perdónanos, Señor, y vuélvenos al camino, te suplicamos. Ayúdanos a ser personas productivas para tu reino y para beneficiar al prójimo realmente. Muchos trabajos que hoy se les llama trabajos y se les paga muchísimo, realmente no benefician, sino únicamente a el individuo al que se dedica a esa labor, Señor. Un cristiano tiene que pensar más allá del ejemplo que nos diste por medio de Pablo y especialmente de Jesucristo. Él se dedicó mañana, tarde y noche, todos los días de su vida a servir al prójimo. Enséñanos a buscar un trabajo que más allá de producir dinero, sea un trabajo para beneficiar al mayor número de personas posible, Señor. Por eso soy pastor, porque me di cuenta que podría beneficiar a más personas que en otros trabajos, Señor. Ayuda a mis hermanos a caminar en el ejemplo que les hemos dado. Señor, nosotros no somos flojos, perezosos, no andamos buscando el dinero de la gente, sino sus almas. Que ellos prosperen. Pero para prosperar no hay un camino corto, es el esfuerzo, el sacrificio, el ahorro, la disciplina, la fe en ti. Señor, así como dijo Pablo, confío en que tú los vas a guardar y oro que tu palabra corre, sea glorificada como lo fue en medio de ellos, estando seguros que tú lo seguirás haciendo con ellos, porque ellos han permanecido y permanecerán fieles, Señor, según tu palabra, en Cristo Jesús. Amén.